Un católico en la vida pública básicamente lo que tiene que tener es una visión católica de la vida. Y esto significa fundamentalmente que tiene que entender que el Evangelio lo que nos está dando es una pauta para entender que nuestra fe se encarna en las realidades naturales. Se nos habla de un Dios que se ha encarnado y cuya predicación y ejemplo tiene que servirnos para interpretar las realidades naturales. Naturalmente, empezando por la política, que es la forma a través de la cual los hombres nos constituimos en polis, en comunidad, y solucionamos nuestros problemas en común, ¿no? Y aquí yo creo que empezaría el primer problema de la política católica, el problema que los políticos católicos no asumen y el problema que las jerarquías eclesiásticas tampoco asumen. Porque la realidad es que los políticos católicos han aceptado la idea de que la fe es un compartimento al que se le corresponde una casilla, ¿no? Si la vida fuera un casillero, ¿no? Pues hay un casillero que es el casillero religioso, el casillero político, el casillero económico, el casillero social, el casillero deportivo, que además este es muy grande ahora en esta época, ¿no? en esta época en la que nos ha tocado vivir. Hay una serie de casillas en el casillero y una de ellas pues es la casilla de la religión, ¿no? De la religión. Y por lo tanto, pues las otras casillas, pues uno puede tener sus ideas políticas, puede tener sus ideas económicas, puede tener sus ideas sociales, etc., al margen de esa fe que proclama, más bien invierte el consejo evangélico y en vez de proclamarla en los terrados lo dice al oído, ¿no? Claro, esto nos podríamos preguntar que ¿dónde está la raíz del error? Yo creo que la raíz del error la tenemos que buscar en la determinación de las jerarquías eclesiásticas en un determinado momento de entrar en política olvidando los fundamentos de la política católica. Primero para combatir el liberalismo, pues las jerarquías eclesiásticas consideraron que había que sumarse a la democracia, porque los católicos éramos más y por lo tanto podíamos combatir el liberalismo a través de fórmulas democráticas. Luego, la Iglesia descubre que la democracia lo que es como una especie de fermento del liberalismo y de todas las ideologías derivadas del liberalismo, que a veces se presentan como ideologías contrarias al liberalismo, plantean una lucha dialéctica con el liberalismo, pero hijas del liberalismo. Y entonces la Iglesia lo que hace es intentar bautizar esas ideologías. Es decir, cuando la democracia se le escapa de las manos, lo que trata es de bautizar todas esas ideologías, ¿eh? Y dependiendo del momento trata de bautizar una u otra. Y entonces al final lo que tenemos son políticos católicos, que son políticos liberales o políticos conservadores o políticos progresistas, que pues mantienen ese casillero cada vez más pequeñico, pero que dan soluciones no católicas a los problemas políticos, a los problemas económicos, a los problemas
sociales, a los problemas culturales. Este es el drama de la política católica. Este es el drama de la política católica, que, como digo, pues primero se trató de combatir al liberalismo, se entra en el juego democrático con la democracia cristiana. Todos sabemos en lo que han terminado todas las democracias cristianas en todo el mundo. Han sido los partidos que han aprobado el divorcio, el aborto y lo que te rondará en Morena. Y luego pues la Iglesia ha intentado, como digo, bautizar las ideologías, pues coquetea con unas, con otras, y acepta sobre todo las visiones nefastas y anticristianas que estas ideologías tienen en lo que es la polis. El liberalismo es corrosivo para el fundamento político de la visión cristiana, que es el bien común. El liberalismo lo que establece es que cada uno tiene que buscar su bien y que el bien de cada uno está bien con tal de que no moleste al bien del otro. En el fondo esta es la idea que subyace en el concepto terrible y destructivo y corrosivo de la sociedad cristiana, que es la libertad religiosa. Y ahora enlazo con la pregunta que me hacía Joserra, según el cual pues, en una sociedad pues, pueden convivir muchas religiones, todas están bien, con tal de que una no moleste a la del otro. Este concepto de libertad religiosa es grotesco, porque en realidad luego, a medida que ha ido pasando el tiempo, la democracia que al principio apoya a la Iglesia para combatir el liberalismo, que era la democracia entendida como forma de gobierno, se ha convertido en un fundamento de gobierno, se ha convertido en una religión. La democracia es una religión, señoras y señores. La democracia se ha convertido en una religión. Y claro, esa religión democrática, pues sí, puede admitir, naturalmente que sí, que la gente tenga su fe. Puedes creer en Cristo, puedes creer en Mahoma, puedes creer en Buda, puedes creer en Spiderman, puedes creer en Messi. Esto a la democracia le parece estupendo. Pero ojo, no pienses que por creer en Spiderman vas a poder hacer aquellas cosas que la democracia como religión te impone. Que eso en realidad es lo que hoy le está ocurriendo al cristianismo y concretamente a la fe católica. La fe católica, entre tanto, ha seguido manteniendo a trancas y barrancas su visión del mundo, y esa visión del mundo hoy nos tropezamos que es una visión completamente adversa a la visión de la religión democrática. Entonces la religión democrática no es que ya no es ese engañabobos del liberalismo. No, usted si quiere pues lleva a sus hijos a un colegio donde les enseñan LGTBI, si quiere los lleva a uno donde no les enseñan, si quiere los lleva a uno medio pensionista donde les enseñan un rato y un rato no. No. ¿Qué coño? No. La religión democrática lo que quiere es que en todas las escuelas se prediquen sus dogmas. Y esta es la realidad. Y frente a eso, como se han perdido 200 años, contra eso ya la Iglesia nada puede hacer. Esta es la realidad, no nos engañemos. Ya nada puede hacer porque ha aceptado unas reglas de juego que naturalmente le perjudican, que naturalmente dejan desguarnecidos a los fieles católicos, porque se ha renunciado, efectivamente, a una política católica, que yo creo que este es el gran drama. Se ha renunciado a una política católica, y por lo tanto, la visión católica de los problemas políticos y de todos los problemas adherentes o derivados de la política, la economía, la cultura, la sociedad, ya los católicos no tenemos soluciones católicas. Los católicos ya no tenemos soluciones católicas. Y este yo creo que es el gran drama. Los católicos nos tenemos que adherir a soluciones que no son católicas, que son o liberales o de las ideologías que reaccionaron frente al liberalismo, pero que aceptan los presupuestos liberales.
Pensemos, por ejemplo, en las soluciones marxistas o, en general, lo que podríamos llamar las soluciones progresistas. El progresismo no deja de ser pues, una derivación natural de, bueno, pues, de esa componenda que se genera siempre entre contrarios, entre oponentes o entre aparentes oponentes dentro de la dinámica de oposición democrática, ¿no? Pues las socialdemocracias, el socialliberalismo del que se habla ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Este yo creo que es el problema de fondo. Y esto es lo que hoy imposibilita, querido Joserra, una política católica. Claro, ante esto ya, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? Una solución impensable, naturalmente, dada la situación de la Iglesia, pero perfectamente posible, es la que nos plantea el joven Papa en la serie de Sorrentino. Serie que, si ustedes son impresionables y las irreverencias les resultan muy duras de contemplar, no les recomiendo. Pero que si tienen cierto callo, les recomiendo muy fervorosamente, porque plantea una serie de cuestiones tremendas, que resultan no ya políticamente incorrectas, expresión que me parece banal y mentecata, pero vitriólicas para la mentalidad católica de nuestros días. Hay un momento muy gracioso en la serie en la que un gobernante italiano, que claramente es un remedo de Renzi, del que fue jefe de gobierno, antes de que ganase el Movimiento 5 Stelle y la Liga de Salvini, en donde pues, este político se reúne con el Papa y le dice que lo siente mucho, pero que no, que él va a legalizar el matrimonio homosexual, que va a dar más libertad para abortar, y que lo siente mucho, que le da exactamente igual lo que la Iglesia piense o que lo que la Iglesia diga. Y entonces el joven Papa lo que hace es restablecer el non expedit de Pío IX, por el cual se ordenaba a los católicos no votar. Y entonces ahí el político italiano se acojona, porque claro, él cuenta con los votos de los católicos votarates, que siempre votan el mal menor, porque si no votamos a este viene otro que es peor, porque es que si no vienen los fascistas, no, porque es que si no vienen los comunistas, entonces hay que votar. No, entonces el joven Papa dice, non expedit. Los católicos tenéis prohibido votar. Y entonces, naturalmente, ahí este político se pone muy nervioso, ¿no? Y le implora al Papa que levante esa prohibición. Hay otras soluciones que el joven Papa propone que son muy impresionantes y muy corrosivas. Le llega a su secretario de Estado y dice, Santidad, tenemos que combatir la pederastia en la Iglesia. Tenemos que combatir la pederastia en la Iglesia. Y él dice, sí, es verdad. Debemos combatirla de inmediato. Y entonces lo que vamos a hacer es... Pero eso no lo digo. No lo digo, vean ustedes la serie.